Bienvenidos a este ciclo 2023 del programa de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y una de las visitas que tuvimos durante este verano en nuestra universidad fue Roberto Igarza, vicepresidente de la CONEAU y también autor del libro Presencias Imperfectas, todo un análisis de lo que fueron nuestras clases durante la pandemia, las clases de todo el sistema educativo durante la pandemia y la manera en que nos vamos relacionando con estas nuevas presencias a través de la tecnología. Así que estuvimos conversando con él, vamos a dedicarle todo el programa a nuestro invitado Roberto Igarza. Presentado el tema, vamos a la nota. Doctor Igarza, y este libro que está presentando fue un ensayo que surgió en el medio de la pandemia. Venimos hablando tanto de la pandemia y de cómo salimos y de si volvemos, si somos diferentes, y este ensayo justamente para tratar de encontrar preguntas, respuestas. Preguntas. Y a eso se aboca el libro, a tratar de darle un marco teórico a estos cambios, ¿no es cierto? En alguna medida eso es lo que importa, tratar de entender la complejidad implica conceptualizar, implica preguntas problematizadoras que, bueno, resulten convenientes a la hora que estamos viviendo. Y justamente usted decía estas cuarentenas, pasado ese tiempo, de todos modos, muchos intentaron volver a un modelo anterior, olvidando quizás cuestiones positivas que también pudimos encontrar durante ese tiempo, ¿no? Sin duda. Y probablemente para muchos volver al punto anterior lo pueden asumir como un fracaso. Para otros, efectivamente, volver al punto anterior era sacarse de encima esas noches de pesadumbre, muy apenados. Pero al fin y al cabo lo que hay que comprender es el punto en el que nos encontramos tratando de no hacer tantas referencias a un pasado en términos nostálgicos, ni tampoco como el único punto de referencia. Tal vez nos faltaba, tal vez arrastrábamos después de 2 siglos algunos elementos muy condicionantes del sistema educativo como para, a la luz de lo que está aconteciendo, reinterpretarnos nosotros, roles docentes, directivos, la propia población estudiantil que se vuelve una población en una ciudadanía que demanda otras competencias hoy. Y me parece que todo eso es oportuno preguntarse al respecto de jerarquizar las preguntas, tal vez no han cambiado tanto, pero sí hay que reordenarlas, darles otra profundidad. Me parece que hay que dedicarle más tiempo a darle la profundidad al análisis de los cambios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está en lugar de hablar de tanto cambio, ¿no es cierto? Vamos a tomar algunos y vamos a profundizar, a ver un poco más. De eso se trata. Y justamente pensaba en nuestras épocas de estudiantes y jornadas maratónicas en el espacio universitario en que nos pasábamos hasta las 10 de la noche quizás, y que en este momento poder sostener 3, 4 horas dentro de lo que son los campus o las universidades, los mismos docentes y los alumnos también sienten como que están atrapados, ¿no? Sí, efectivamente hay esta situación de una percepción de encierro que tuvimos, por eso hablo más de cuarentena que de pandemia, porque me parece que representa ese ahuecamiento social en el cual nos encontramos y del cual evidentemente pudimos tirar algunos aprendizajes, a lo mejor no supimos hacer el balance adecuado. Estoy hablando en términos del sistema universitario incluso. Creo que estamos en proceso. Creo que nos cuesta mucho, el sistema educativo es un sistema muy inercético, ¿no? La inercia se lo lleva casi siempre en la misma dirección y bueno, tenemos una oportunidad, esperamos que es saber aprovecharla, saber poner en diálogo esas tensiones que surgieron en ese momento con unas nuevas realidades, sabiendo que las mediatizaciones, la tecnologización, un nomadismo que se ha tecnologizado notablemente,
Bueno, todas esas cosas nos interpelan y nos dejan en un lugar tal vez un poquito más incómodo del que supimos estar antes de la pandemia. Y eso no viene mal, porque al fin y al cabo que el sistema y que nosotros como productores de preguntas bueno, podamos dedicarle un poquito más de tiempo a preguntarnos y saber que a lo mejor los cambios que está sucediendo ahí afuera, aquí dentro a lo mejor vale la pena interesarse a ver qué efectos, qué diálogo puedo establecer entre los cambios de afuera y el intramuros, ¿no? Y justamente el título del libro es esto, Presencias Imperfectas. ¿A qué hace referencia con esta metáfora? Bueno, en la relación docente-alumno, que es una relación establecida, jerarquizada, el sistema educativo nos ha llevado 200 años transitando una jerarquía, un vínculo áulico, bueno, que es el que todos sabemos y el que todos hemos recorrido casi a lo largo de toda nuestra travesía por el sistema educativo desde el inicial. Siempre estuvimos de algún modo tensionando presencia-ausencia, porque el sistema educativo tal vez goce como pocos otros sistemas de una definición muy clara de estar presente o estar ausente como un elemento crítico, esencial, sustantivo al aprendizaje. Eso lleva evidentemente a tal vez sobrevalorar ese tipo de presencias, que al fin y al cabo es una asistencia, es estar presente sin, por supuesto, estar en condiciones de interesarnos personalizadamente y mucho menos indagar con profundidad el imaginario de cada uno de los alumnos que tenemos allí. Y por lo tanto, esas presencias eran imperfectas, como era la mía como docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre nuestras presencias hoy, la tuya y la mía, también son bastante imperfectas en relación al otro, en la medida en que estás allí como yo estoy aquí, y de eso podemos dar fe, hay terceros que pueden dar fe que estamos aquí, pero eso no habla necesariamente del vínculo que estamos estableciendo. En el aula sucedía lo mismo, obviamente a través de las mediatizaciones, tal vez las imperfecciones, haya que identificarlas, categorizarlas de manera distinta y analizar sobre todo darle comparabilidad, si se quiere, a esas presencias imperfectas en las que estábamos inmersos en el mundo áulico, en el mundo universitario, en el mundo académico, educativo, anterior, con respecto a estas otras, atravesadas por los medios que nos llevan a estar presentes de manera remota. Desespacializadamente estamos compartiendo un tiempo, sincrónicamente podemos estar o no en la conversación del otro, puede ser que yo esté absolutamente involucrado en la conversación que estamos sosteniendo, pero al mismo tiempo hay una serie de distractores alrededor. En este momento está pasando un colectivo grandote y amarillo por la ventana y entonces, eso cuánto hace a esta relación y al proceso cognitivo y en definitiva a la situación de aprendizaje y al resultado, ¿no es cierto? Bueno, las mediatizaciones lo que hacen es aportar, claro, sumar elementos que, hay que analizar, en todos los casos, como decía alguien hace mucho tiempo, tratar de moderar en el balance la parte negativa y potenciar la parte positiva, como siempre se trata en la vida, digamos, ¿no? Esta situación ambivalente, cargada de ambivalencia, ¿no es cierto? Las mediatizaciones lo que hacen es eso, ¿no es cierto? Aportarnos aspectos que pueden ser muy positivos, en la medida en que pueda potenciarlos, que tenga las competencias para poder usufructuar de ellos, extraer valor y darle sentido y que esa producción de sentido vaya en la dirección. Eso hay que hacerlo y al mismo tiempo moderar lo negativo.
lo escuchaba en esta última reflexión y realmente es como que le hemos sumado complejidad o le hemos, digamos, dado una vuelta de tuerca a los desafíos de justamente de esta educación superior que antes incluso de las cuarentenas estaba buscando un nuevo rumbo, ¿no? Estaba acomodándose a nuevos escenarios. Sí, 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 los escenarios ya estaban en plena transformación, escenarios en los cuales los alumnos estaban comprometidos a diario, digamos, porque hay que decir la verdad, en el sentido de que muchos de ellos ya participaban ciudadanamente de actividades que eran incluso mucho más absorbentes, mucho más comprometedoras que el propio ámbito de estudio. Me refiero al trabajo en particular, además de las relaciones familiares, sociales. Es decir, allí afuera pasan cosas que hacen que las personas se interesen y por supuesto el estudio es una actividad predominante en algunos casos, para algunos predominante temporalmente, con una intensidad mayor. Entonces, en esa cohabitación, obviamente tenemos que encontrar indicios de qué hacer en el ámbito educativo para que esa compatibilidad que puede ser necesaria, digo, aprender a trabajar en espacios, en entornos virtuales, para muchas personas que trabajan a diario, ha resultado una prioridad. O saben hacerlo o no pueden trabajar. Por supuesto que hay muchos trabajos, muchos empleos, muchas ocupaciones que no lo demandan, pero muchísimos sí. Entonces, en el ámbito universitario tenemos que ser conscientes que esas personas vienen luego aquí, que son de generaciones tal vez distintas a la mía, pero que tienen que ambientarse de manera absolutamente distinta si nosotros no le brindamos un entorno que tenga algún tipo de compatibilidad. Eso no significa que nosotros tengamos que convertirnos a algo perdiendo además la identidad institucional que cada universidad en el marco de la autonomía establece y desarrolla como bien se le ocurre. Pero estamos hablando de algún modo de acompasar un tiempo, un espíritu de época, dentro de la cual tenemos desde el ámbito universitario seguramente mucho aporte para hacer, críticamente, porque servimos para eso, para aportar una mirada crítica. No, pero bueno, hay que reflexionar más respecto de qué podemos hacer con esta situación, qué podemos hacer como agentes de la educación en particular. Y creo que a eso se dedica un poco el libro. Justamente esta desaparición del espacio, de alguna manera, hizo que también el fenómeno de internacionalización que teníamos quizás un poco incipiente, hablo ahora del interior del país, ¿no? Pero también se haya acelerado de una manera que, como muchos otros procesos, esta aceleración hace que todavía estemos en el vértigo de todo este momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí es cuando volvemos al balance, ¿no? A esta carga ambivalente de todo cambio. Obviamente en esta situación lo que no podemos hacer es intentar algo que algunos intentan, por supuesto no lo logran, que es separar lo bueno de lo malo y quedarse solo con lo bueno. Primero eso implicaría competencias para saber cada uno de manera apropiada qué es lo bueno y qué es lo malo de estas situaciones atravesadas por las mediatizaciones, cosa que no todos tenemos a lo mejor las competencias porque la escuela no lo brinda, porque tal vez la cultura familiar no lo ha facilitado, etcétera, etcétera. Pero además porque evidentemente tenemos muchas dificultades para, habiéndolo descubierto, eso bueno que tiene, poder potenciarlo. Y moderar lo negativo es mucho más difícil. Ahora, lo que es absolutamente imposible es separar lo que es inextricable. Es decir, no se puede separar lo bueno y lo malo. No puedo decir, de las mediatizaciones me quedo solo con lo bueno y descarto lo malo, porque esto es un contrato de adhesión. Evidentemente quisiera que no fuese así, pero sí es así. Cuando las personas allá afuera hacen clic, están probablemente cediendo privacidad. A cada clic. Y la vida allá afuera para muchos es una serie de clics
Y entonces a cada clic cediendo privacidad, evidentemente una sociedad de la transparencia que no sé, como decía Norbert Elias, esta sociedad de los individuos donde homines aperti, decía él, ¿no? Esta cosa de esa suerte de transparencia permanente. En fin, eso tiene una carga de la cual habrá que hacerse cargo hoy, mañana y pasado, y algunos están embargando seriamente la vida de terceros, ¿no? Hijos, familiares, terceras personas, etiquetados por aquí y por allá. Entonces la mediatización es muy difícil quedarse solo con lo bueno. En todos los casos no puedo separar lo bueno y lo malo como en otras ocasiones con otras tecnologías. Y esto de la privacidad, muchas veces para que nos resuelvan problemas o para hacernos la vida más fácil, hablaba una vez con una amiga y me decía, yo le doy que sí a todo lo que me dice Google total, mientras que la vida me la haga más fácil, no tengo problema. ¿Realmente sabemos el costo o cuál es el verdadero costo de que estamos pagando por esta comodidad justamente? Bueno, creo que ahí viene el problema que nace de una escuela media en particular, que no está formando a las personas para que a la salida del sistema educativo formal obligatorio se encuentre con las competencias para hacerse cargo de estas situaciones muy atravesadas por mediatizaciones que sugieren todo el tiempo compensar mediante un contrato de adhesión bueno, esa búsqueda, por supuesto en un entorno muy ambientado por ansiedades que son compartidas, una ansiedad que se viraliza, ¿no? Y entonces en ese marco es que hay que interpretar la respuesta de las personas que viven haciendo I agree, es decir, aceptando condiciones que no leen, en una letra pequeña, por eso hablo de contratos de adhesión, ¿no es cierto? Esa letra pequeña que uno nunca lee, pero que cuando llegado el momento después de haber chocado, aparece el inciso que indica aquello que no advertimos y que va a ser condicionante para resolver la situación compleja que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece que amerita otras competencias que el sistema educativo formal no está brindando, y obviamente al llegar al ámbito universitario, por supuesto se le puede demandar siempre a la universidad que se haga cargo porque al fin y al cabo está al final del recorrido. Todo lo que faltó tiene que estar presente allí. Pero con un taller de redacción académica no voy a subsanar, remediar competencias de lectocomprensión que no fueron adquiridas en su momento. Puedo paliar la situación parcialmente. ¿Cuánto debo hacerme cargo desde el ámbito universitario de aquellos pendientes? Bueno, en esto que estamos conversando ahora, lo mismo. Entonces la universidad está frente a los desafíos de la época y creo que el debate es importante, hay muchas cosas para conversar y de nuevo tengo la sensación de que lo que no puede faltar como nunca debió faltar, y por supuesto el ahuecamiento social de las cuarentenas lo mostraron una vez más, es la conversación. Es decir, los medios están ahí es para evitar que en la distancia, en cualquier variante, en cualquier declinación, me haga que falte la conversación. Eso es lo que no debería faltar porque al fin y al cabo la educación tiene mucho de eso y la universidad no es más que un espacio-tiempo de conversación. Así que, bueno, de eso habla el libro. Muchísimas gracias. Hola, soy Pablo Buemo, licenciado en Administración de la Universidad Católica de Santa Fe y docente de la misma casa de estudios. Me dedico a asesorar en función a finanzas personales. Este micro en el cual nos vamos a encontrar será denominado justamente finanzas personales. En las distintas columnas en el año iremos viendo distintos tips, distintos consejos, asesorías para sanear nuestras finanzas personales y poder llegar a ese tan ansiado fin de mes.
El tema de hoy será fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión, mucha gente por ahí se los confunde con un plazo fijo, o algunos saben que son cosas diferentes, pero en realidad no tienen bien en claro qué es un fondo común de inversión, lo cual genera ansiedades, miedos, incertidumbres. Esto es común, es natural, es un poco el miedo a lo que no se conoce. Lo cierto es que el fondo común de inversión es una herramienta muy buena, es una herramienta bastante positiva para sanear un poco nuestras finanzas, darle ese empujón que necesitamos para llegar a fin de mes, para darnos ese gusto, para cubrir un determinado gasto, tal vez no tan grande, más bien pequeño, pero que por ahí nos cuesta hacerlo debido a que se encuentra al final del mes y ya estamos llegando con las últimas fuerzas al mismo. Un fondo común de inversión en lo que consiste es en invertir dinero en un fondo el cual nosotros no administramos. Los administra una empresa la cual invierte en distintas operaciones, en algunos casos bursátiles, de seguros de caución, plazos fijos, etc. Por este motivo es que mucha gente dice, no, pero me estoy metiendo en la bolsa. La respuesta es ni sí ni no. No te estás metiendo directamente en la bolsa. Lo que estás haciendo es dar ese dinero, colocar ese dinero en un fondo, el cual ese fondo es el que va, en algunos casos, a invertir en bolsa. Ese rédito que genera te lo devuelve en los rescates del fondo común de inversión. ¿Por qué digo rescate? Porque cuando uno coloca el dinero, lo que hace es suscribir un fondo común de inversión, y cuando retira el dinero, lo que hace es rescatar el fondo común de inversión. Debido a que lo que suscribe son cuotas partes y lo que rescata son cuotas partes. ¿Dónde está el rédito? El rédito se encuentra en el siguiente momento. Cuando uno suscribe un fondo común de inversión, adquiere, por ejemplo, 50 cuotas partes a un determinado valor. Uno de lo que adquiere es valores unitarios de cuotas partes. Ejemplo, uno adquiere una cuota, por ejemplo, no es real, pero para que se entienda, una cuota a 10 pesos. Con el transcurso del tiempo, el fondo va realizando diversas inversiones, en donde les estaba diciendo anteriormente, lo cual hace que el valor de la cuota parte que uno suscribió crezca. Una vez que crece ese valor y después nosotros lo rescatamos, nos hacemos de la diferencia. Por eso el rédito no es un interés, sino que es una diferencia de cotización. Suscribí a 10 pesos y cuando rescaté, rescato a 12. Por ende, mi rédito en este ejemplo es de 2 pesos. Un fondo común de inversión, a diferencia de un plazo fijo, tiene la ventaja de que no se necesita colocar el dinero en un determinado tiempo, sino que lo que uno puede hacer es colocar el fondo común de inversión y retirarlo en el momento que quiera, sin esperar esos 30 días mínimos de un plazo fijo. Es por eso que es muy importante, y también lo recomiendo, realizar un test del inversor para saber qué tipo de inversor soy. Si soy un inversor conservador, en donde yo aconsejo ir en estos casos, o soy un inversor un poco más arriesgado e irme al otro extremo de fondos comunes de inversión. Tema que en la próxima columna desarrollaremos con más exactitud. Punto final para este primer programa del 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente un año más en la librería de la Universidad Católica de Santa Fe, Presbítero Leyendecker. Vamos a estar seguramente durante el año compartiendo algunos de los títulos destacados de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe para que puedan ir conociéndolos.
Por otro lado, si quieren volver a ver nuestras producciones, saben que lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.